Jenny, ¿cierto? Bueno, estamos acá en este lugar enigmático, en las piedras sagradas, listo para terminar el rodaje en unos minutos más. Así es, estamos puliendo esta piedra que ha estado escondido por cientos de años, que nadie lo ha visto, pero bueno, estamos descubriendo ahora. Exactamente en este momento se está haciendo la limpieza para realizar la película. Cuidado. Ay, se va a caer. Agarra. Ay, Sí, estoy sujetando, ¿no? ay, Dios mío. Solo para una toma de 2 segundos. Jala. Vale. Corte. Ya. Ahora sí. Es sorprendente. Corten una vez más. Estamos preparando todo para este gran film de Z Producciones y precisamente nos encontramos con Víctor Saravia, que es precisamente lo que estás realizando. Bueno, aquí estamos haciendo un modelado en arcilla. Este es el rostro del hechicero, el cual regresa de más de 500 años, cuando le dan muerte, ¿no? Estamos haciendo el personaje principal, el malo de la película. Y bueno, como vemos, acá estamos en la fase del modelado, el texturizado. Vemos todo el rostro proporcionado con este, que se ha sacado el molde de la cara con las medidas respectivas. Esto es solamente una medida del rostro del malo, ¿no? Del personaje, en el cual va a encajar. Aquí ya está completamente todo el molde. Después de esto vamos a pasar con lo que es látex y sacar la máscara, ¿no? Pero antes vamos a preparar con yeso escultural un contramolde para sacar. Pero acá nos falta hacer un trabajo todavía de unas 2 horas. Hay que texturar bien perfecto cada detalle y cada encaje, ¿no? Lo cual demora, más o menos ya me he demorado como 5 horas haciendo este molde de arcilla, lo cual es el rostro que va a ser el acabado perfecto del malo. Por supuesto, de esta manera el equipo de producción viene trabajando en cada una de las áreas previas a lo que será este gran rodaje de Z Producciones. En este momento estamos en el fraguado con yeso París dental. Esta es la primera capa. Sí, hay que hacer minuciosamente para sacar todos los detalles. Este es el contramolde. Sobre eso, ¿qué más vamos a vaciar? La segunda capa, yeso París, pero un poco más espeso. Y luego aplicarle yeso común para que tenga el volumen. Vamos a dejar secar luego unas 8 horas para que tenga buen grabado y esté compacto la masa, un buen secado, y así se puede vaciar próximamente ya con látex para moldeo. Ya va tomando forma. Sí, tiene que estar bien cubierto todos los detalles mínimos. Todavía esta no es la fase final, es la primera capa. González, Zumilda. La máscara del malo, como verán, este es el vaciado que se ha hecho en yeso escultural. Primero se ha modelado en arcillas, según lo que hemos visto, y ahora estamos en la fase de hacer la plantilla.
Estamos usando acrílico al agua con látex para moldeo. Vamos a hacer las proporciones para darle el tono y los rasgos de la cara con el color negro, con un poco de rojo, mezclamos con látex y le damos las primeras impresiones. Es la primera impresión. Luego estaremos maquillando la segunda capa. Luego, una vez secado todo esto, podemos trabajar con los colores que ya queremos dar los detalles, tanto en las arrugas, los ojos, la boca y todo el entorno de la textura de la cara. Bueno, vemos aquí la fase. El látex demora un promedio de 4 horas en secado de la primera capa, pero vamos a aplicar esta secadora portátil de cabello que nos va a ayudar a un secado más rápido en 5 minutos. Vamos a probar la segunda capa, que es más largo, 6 horas. El secado del látex, ahí vemos, de la máscara.